¿Qué tiene en común la caída de 10 presidentes cubanos, numerosos golpes de estado y ser uno de los responsables del ascenso de una de las revoluciones más importantes del mundo? Tal vez tú no lo sepas, pero sí, estuvo presente este hombre. Hoy te cuento que no es un cuento, es historia. Con este video te prometo que vas a aprender en 5 puntos quién fue y qué ocurrió con Fulgencio Batista. Veremos algunos datos de Fulgencio, sus comienzos en la política, su segundo periodo, sus principales políticas dentro de su gobierno y cómo salió del poder. Entre algunos datos de Fulgencio tenemos que fue un militar y político cubano nacido en 1901, poco después de la independencia de Cuba. Nació en el seno de una familia humilde, ingresó en el ejército más por necesidad que por vocación, como era el caso de muchas de las familias de la Cuba de aquel entonces. En el año 1928 fue ascendido al grado de sargento y destinado al Camp Columbia, donde entró en contacto con círculos militares opuestos a la dictadura de Gerardo Machado, de los que se erigió en máximo representante. Poco después tendría su comienzo en la política, y así fue como en 1933 llevaría a cabo, junto con una serie de organizaciones estudiantiles, también descontentas con la situación política, un motín militar que dio como resultado la constitución de un gobierno provisional encabezado por Ramón Grau San Martín. Este sería el comienzo de una larga fila de presidentes que Batista sacaría a su antojo, por lo que al final fue él quien se hizo cargo, tomando posesión de su primer periodo en el gobierno, desde 1940 a 1944. Y es que si echamos un vistazo a la lista de presidentes, encontramos que fueron en total 10 que entraron y salieron antes de su primer periodo. Incluso uno llegó a durar tan solo 6 horas. Después de su periodo, Batista se iría voluntariamente de la isla. Pero, ¿y qué pasó? Antes de su segundo periodo, habrían otros 2 presidentes. Por otro lado, Batista regresaría a la isla en 1948, fecha en que fue elegido senador, cargo desde el que se dispuso a preparar su candidatura para las elecciones de 1952. Unos meses antes de las elecciones, sabiendo que las encuestas favorecían a Roberto Agramonte, prepara su último golpe de estado, apoyado por parte del Ejército Nacional y ciertos sectores políticos del país, y alegando una serie de razones poco justificables. Y así fue como, de vuelta en el poder, Fulgencio Batista inmediatamente tomó varias medidas. Aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la Policía casi el doble, y su salario como presidente lo aumentó a $144,000, siendo superior al de los Estados Unidos. Abolió la Constitución de 1940, suspendió las libertades políticas y garantías constitucionales, y además suspendió el Congreso, dándole el poder a los ministros, y restableció la pena de muerte. La población no veía con buenos ojos todas estas medidas, y su impopularidad creció cuando, con el fin de legitimizar su gobierno, decidió realizar unas elecciones en 1954 que fueron caracterizadas como fraudulentas, en las que por supuesto saldría ganador. Recibió el apoyo de Estados Unidos, debido al discurso anticomunista y antirrevolucionario. Además, dejaría paso libre a que ellos realizaran las actividades económicas, involucrándose también en lavado de dinero. ¿Y cómo salió del poder? Bueno, la impopularidad y corrupción, seguido de la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, llevarían a Batista a su salida del poder. Durante su dictadura resultaron varios intentos de sublevación y revoluciones, que finalmente fueron concretadas por Fidel Castro en 1959, con su movimiento 26 de julio. Sería el mismo Fidel quien tomaría el poder y establecería una dictadura que se enemistaría con Estados Unidos, recibiendo así un embargo económico, y que, a pesar de la ayuda activa de la Unión Soviética, vería el decrecimiento económico del país. Este nuevo régimen, que buscaba la libertad, ha perdurado hasta la actualidad, siendo su mayor crítica que se ha convertido en lo que juró destruir, cumpliendo 64 años a la fecha. No es un cuento, es historia.